Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuyayapá presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuyayapá, quien dará la bienvenida a este evento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. El objetivo de este evento, Quito Milenario, Patrimonio de la Humanidad Amenazado, es un poco discutir la problemática social y cultural y económica de la ciudad en este momento de crisis después de la pandemia. Esperamos que los aportes que que va a darnos nuestro expositor, pues sirvan para entablar un debate sobre qué hacer en el caso de la ciudad de Quito para que pueda salir de esta crisis en la que está viviendo en los momentos actuales. A continuación voy a pasar a presentar a nuestro expositor. Queremos anunciar que Adriana Coloma no nos va a poder acompañar en este evento, puesto que le surgió un problema de último minuto, problema laboral, y esperamos que en algún otro momento ella pueda. Eh, Nuestro expositor es Raúl Singh, es historiador, docente del Departamento de Sociales de la EPN, cursa el doctorado en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Apoya los procesos de capacitación de organizaciones sociales y políticas. Bienvenido, Raúl. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, un saludo cordial a ustedes, los organizadores, el agradecimiento por la invitación y el saludo fraterno a quienes están detrás de esta pantalla siguiéndonos a través de Internet. Bueno, yo creo que hablar de un tema tan importante, tan actual como el patrimonio y a su vez el involucramiento de la ciudad de Quito, en realidad nos coloca en una temática muy actual. Y en ese sentido, entonces, yo voy a tratar de plantear algunos elementos, quizás para conversarlos, a fin de que podamos establecer algunos elementos sobre lo que está pasando actualmente, pero sobre todo a partir de mirar esa historia milenaria que le caracteriza a la ciudad de Quito. No sé si podemos compartir una presentación. Sí, adelante. Quisiera saber si es que se está observando, ¿me confirman? Sí, por favor, compártela en presentación. Estamos mirando hoy. A ver, ya está compartida. Sí, pero solamente falta compartirle en modo de pantalla. ¿Y esto se hace cómo? Más al siguiente botón a la derecha. Ese, ¿Este? exacto, exacto. Muy bien. Ok, ahí está perfecto. Bueno, entonces, Quito Milenario, Patrimonio de la Humanidad Amenazado, creo que es importante partir de la definición del propio título. Entonces, cuando hablamos de Quito Milenario, vamos a hacer alusión de una ciudad histórica, como lo es Quito. Y porque además no todas las ciudades de América Latina son históricas. Quizás una de las condicionantes y aportes fundamentales de la ciudad de Quito es que tiene historia. Y esa historia en realidad no es de ahora, sino precisamente se basa en un conjunto de elementos que se fueron desarrollando en el tiempo, y es esa temporalidad, es esa mezcla de escalas que ya vamos a ver, es lo que le da la condición de milenaria. Y además de eso, de esa condición milenaria, de esa condición histórica,
a lo largo de su propia historia y evolución, se ha ido formando una serie de patrimonios. Y quizás una definición simple de patrimonio es todo aquello que heredamos del pasado y desde el pasado nos viene al presente y del presente transportamos para mañana o el futuro lo que tenemos hoy. Entonces creo que la temática Quito Milenario, Patrimonio de la Humanidad Amenazado, es que esta condición histórica de la ciudad de Quito le llevó a que Quito, en el año de 1978, sea declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta condición de ser el primer patrimonio de la humanidad, creo que ya de por sí mismo nos hace ver la importancia de la ciudad de Quito, porque no solamente que fue elegida como la ciudad más importante del planeta desde el punto de vista cultural, sino que para llegar a ostentar esa condición tuvo que rivalizar con otras ciudades tan legendarias como Quito, como lo fue Roma. Entonces, de varias decenas de ciudades, esta fue la ganadora. Y precisamente eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a tratar entonces de establecer una relación entre historia y patrimonio. Creo que son dos temáticas que al mismo tiempo nos va a permitir, a medida que vamos conversando, decía, compartir algunas ideas sobre quién o quiénes son los quiteños, pero al mismo tiempo saber quiénes somos los ecuatorianos, porque la condición de Quito, de una u otra forma, le da esa valía o esa identidad. Ese sería como primer elemento. Y ustedes están observando una fotografía en la que el centro histórico actual, aquel que lo conocemos, aquel que hemos ido a pasear, hace más de 1000 años era toda la ciudad. Eso significa que la ciudad de Quito y todas las ciudades son cambiantes, se van modificando. Ese es el primer elemento de la conformación de una ciudad, su carácter múltiple, su cambio, su transformación. Y creo que esta condición de transformación es la que también hay que matizarla en el sentido siguiente. Cuando hablamos de Quito, hay que establecer de que es una ciudad que tiene polos similares y al mismo tiempo polos opuestos. Podríamos decir que es una ciudad de contrastes. Es una ciudad opaca, una ciudad obscura, sobre todo cuando se trata de Quito indio, de Quito negro. Sobre esa temática es muy complicado porque no ha habido la suficiente investigación, pero al mismo tiempo no hay las fuentes necesarias como para trabajar esta identidad. Entonces hay un Quito oscuro, un Quito opaco, pero contradictoriamente al mismo tiempo encontramos un Quito protagónico. Y esa noción de protagonismo y de opacidad es una de las identidades que les caracteriza a los quiteños, y la misma experiencia de Quito se va a replicar para el conjunto de los ecuatorianos. Esta opacidad y ese brillo que al mismo tiempo tenemos los ecuatorianos, y al mismo tiempo, decía, esa opacidad es lo que nos identifica a los ecuatorianos. Entonces, si decimos que Quito es una ciudad milenaria, ¿dónde está la condición? ¿Dónde se encuentra el fundamento histórico? Si queremos, ¿dónde se encuentra el primer piso de la escala que le constituye a la ciudad de Quito? Y lo primero que encontramos es esta escala, la escala número 1. Y esta escala número 1 corresponde al Quito aborigen. Y este Quito aborigen, digamos que tiene dos ramificaciones. La pre-inca, Quito pre-inca, y por otro lado, el Quito inca. Cuando hablamos de la condición de Quito pre-inca, estamos hablando de que en el tiempo nos podemos situar de hoy hacia atrás
año 1470. Y desde 1470, la ciudad preinca estaría 500 años atrás. Si sumamos las dos, entonces ya tenemos el dato de que la ciudad preinca de Quito oscila en un tiempo aproximado de 2000 años. Entonces, 2000 años es un recorrido inmenso, profundo. Ahora, tenemos que preguntarnos qué había hace más o menos 1800 años, 2000 años, cuando hablamos de una ciudad preinca. Encontramos que era un centro de articulación. ¿Dónde se encontraba este centro de articulación? En lo que ahora es la iglesia o la plaza de San Francisco. Ahí encontramos los primeros vestigios de que era un centro de articulación. ¿Centro de articulación de qué? De todos los pueblos, los caseríos que se encontraban alrededor de San Francisco, tanto cercanos como lejanos. Esta condición, digamos, está y forma parte de nuestra identidad. Una condición preinca, un centro de articulación. Aquí tenemos un problema que ya forma parte de la identidad oscura de Quito Inca y a su vez de los ecuatorianos en general. De que nótese que cuando hablamos de Quito aborigen, estamos hablando de una época. Es una época que tiene dos puntos, como decía, una inca y la otra preinca. Pero dado que Quito era difuso en aquellos años, para poder discutir lo que ahora estamos hablando, tenemos que ponerle la noción de preinca. Es decir, no hay un nombre específico que le dé las características. Esto comparativamente, si ahora mismo estuviéramos discutiendo a los mexicanos, entonces los mexicanos rápidamente se van a ubicar y van a decir, nosotros somos aztecas, somos mayas, la fusión de las dos culturas nos permitió ser lo que ahora somos los mexicanos. Ellos tienen clarísimo de dónde vienen y porque tienen nombre desde el punto de vista cultural. Y si rastreamos a esas culturas, como la inca a los peruanos y como la mexicana, como les comento, entonces ellos van a decir, nosotros venimos de la ciudad más importante del mundo antiguo, que era Tenochtitlán, una ciudad maravillosa de 500,000 habitantes, y esa ciudad más otras ciudades son las que se van a fusionar y van a dar lugar a los aztecas, una cultura brillante. Esto es lo que los quiteños ni los ecuatorianos tenemos. No tenemos una ciudad. ¿Por qué razón no tenemos una ciudad? Porque era un caserío. Y esta condición de caserío es lo que le quita la brillantez cuando hablamos de identidad quiteña y de la identidad de los ecuatorianos. Quiero decir que Quito nace siendo débil. Y esta debilidad está en que era un caserío, y esta condición de caserío significa que la ciudad de Quito hace aproximadamente 2000 años no fue ciudad, pero lo más importante es que no tuvo la condición de Estado. Y esas dos condiciones es lo que permite en un proceso histórico construir identidad. Por eso es que cuando le preguntamos a un chico, no importa si es que es de escuela, universidad o de colegio, ¿cuál es la identidad de los ecuatorianos? Nos quedamos pensando un buen rato y al final no podemos contestar. Entonces, ¿por qué no podemos contestar? Porque aquí encontramos una debilidad propia de la historia de los ecuatorianos, que no hay una definición clara, hay un centro de articulación tan débil que no alcanzó a constituirse en ciudad articuladora de todos los señoríos étnicos. Estoy hablando de esta época, ¿no? De los señoríos étnicos que había en el Ecuador, cantidad enorme, pero ninguno de ellos alcanzó la condición de Estado. Entonces, la primera identidad que tenemos los ecuatorianos es que desde el propio origen, desde nuestro nacimiento, desde nuestra partida de nacimiento, tenemos una debilidad. ¿Sí? Primer punto. Ahora, esta debilidad, digamos que encontramos ahora mismo, hoy puedo mencionar algunos legados de esta historia aborigen que ya les podría comentar. Esta segunda parte, el Quito Inca. Este Quito Inca viene a subsanar la primer punto de la debilidad preinca.
Si no teníamos nosotros una identidad claramente identificada, el Quito Inca nos pone la brillantez del caso, nos pone en el ojo del uno de los 7 polos de civilización que tenía la humanidad de aquel entonces, los incas. ¿Por qué? Porque Quito se constituye en nada más ni nada menos en la capital del imperio del Tahuantinsuyo, de los incas. Decía que uno de los 7 polos. Fuimos la capital del imperio más importante del mundo, compartiendo los incas o los del Tahuantinsuyo el mismo rango de los egipcios, del mismo rango de los aztecas, de los mayas, de los árabes, de los hindúes, de los chinos, de los griegos y romanos. Quito se convierte en capital de ese imperio, cosa nada despreciable, y cualquier ciudad del mundo ya quisiera tener ese rango en su historia. Esta segunda historia es la que nos da una identidad, porque los incas lo que hacen es articularnos a lo que ellos ya tenían, al Estado Inca. Nosotros no éramos Estado, pero los incas nos incorporan. Y nos incorporan entre 1470 y 1534. ¿Cuál es el problema acá? Encontramos 2. Uno de estos problemas es que los incas estuvieron apenas 80 años. Poco tiempo para poder amasar una identidad, para poder configurar una noción de Estado fuerte. Esa debilidad se entrelaza con otra. ¿Cuál es la otra? La que nos ocultaron siempre. ¿Quiénes nos ocultaron? Los gobiernos. Cuando fuimos estudiantes, nunca se nos contó que nosotros los ecuatorianos, porque los incas estuvieron en gran parte del Ecuador, pero como ahora estamos hablando de Quito, nos ocultaron que los incas estuvieron en Quito. ¿Por qué nos ocultaron? Porque en la imagen de los pensum de estudios, los incas, que son los que dan origen a esta cultura riquísima, pero que nacen en el Perú, se convierte el Perú en enemigo nuestro. ¿Por qué se convierte en enemigo del Ecuador? Porque Ecuador y Perú tuvieron unos conflictos limítrofes de más o menos 200 años, y durante esos años, en los pensus de estudios, se nos hablaba mal del Perú, siendo que aparecía como los enemigos, y al ser los enemigos del Perú, por lo tanto, se nos ocultaba una identidad tan valiosa como la del imperio de los incas, una cultura, es decir, estamos hablando de un polo de civilización, y cuando decimos polo de civilización hablamos de ciencia, tecnología, qué sé yo, saberes ancestrales. Ahí tenemos una ingeniería, la civil, por ejemplo, ¿no? 6,000 kilómetros de recorrido, el Capañán, es camino inca, ¿no? Que hasta ahora el mundo se sorprende. Producto de eso, nosotros tenemos 80 kilómetros hasta el día de ahora, ¿no? Es decir, que desafiaron el tiempo, lo cual quiere decir que los incas eran una cultura sumamente desarrollada. Esta condición de ocultarnos, porque el Perú era, entre comillas, nuestro enemigo, a la vez nos quitaron esta identidad. Entonces, yo creo que aquí ya tenemos una identidad diluida. Si ustedes ven, esta primera escala es una identidad diluida. Una identidad propia de la historia, pero propia y con responsabilidad de nuestros gobiernos, porque no hicieron nada para poder subsanar. Y como no trabajaron en los pensos de estudios lo que es la identidad india, la identidad aborigen en los ecuatorianos entonces no nos reconocemos en los incas, y cuando nos hablan de Rumiñahui y nos hablan de Atahualpa, que es el legado inca, ¿no? El legado inca en Ecuador está en Atahualpa, pues les decimos de nuestra identidad. Y como en México, por el otro lado, sí trabajaron de forma más adecuada, entonces los mexicanos son más propicios a reconocerse en su cultura, no así los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo señalar? Acá podemos mirar, ¿no? Esta idea de que el Perú nos quitó el territorio, lo cual fue real, no fue mentira, pero nunca se subsanó, nos dejó una herida mortal, una herida psicológica, una herida de la derrota. Y por eso es que los ecuatorianos, cuando hablamos, cuando conversamos, cuando decimos
¿Cómo estás? Decimos ahí, más o menos. ¿Cómo te va? Ni bien ni mal. Es decir, el ecuatoriano, por definición, no afirma ni niega. ¿Por qué no afirma ni niega? Porque la derrota con el Perú nos dejó una huella, nos cercenó. Pensemos desde el punto de vista psicológico, cuando alguien sufre un accidente, se pierde un miembro, dos o parte de su cuerpo, y si no tiene un proceso psicológico, queda con una herida, y esa herida se la va a transmitir en la forma de hablar, en la forma de ocultarse, en la forma de decir, yo no soy la persona que quiero ser porque tengo una falla física. Esta falla física que nos causó el Perú al quitarnos territorio, hizo un daño porque primero nos quitó la identidad de Inca, pero esa falta es responsabilidad de los gobiernos de Ecuador. Y al no trabajar psicológicamente, esta herida hace que los ecuatorianos y los quiteños no sepamos de dónde vengamos. Y por esta razón, y otras que quizás podemos conversarlo, nosotros los ecuatorianos somos una cultura que se muestra débil y que como fuimos derrotados y fuimos creyendo que la derrota es parte constitutiva de nuestro ser, entonces recordarán, ojalá si acá debe haber seguidores del fútbol, que hace 20 años atrás los ecuatorianos festejábamos la derrota. Los estudiantes, yo también fui estudiante alguna vez, y los estudiantes, bueno, yo doy clases algún tiempo atrás, los estudiantes salían a festejar el 3-0, 3-1, que Argentina le había otorgado al Ecuador, y salíamos a festejar el gol 1, pero en el fondo habíamos perdido. Esta idea que se expresa en el deporte, la vemos y se expresa en la cotidianidad. Entonces nosotros somos una cultura que agradece de forma mayormente que otras culturas. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que el que está al frente nos está haciendo un favor. Entonces agradecemos y le agradecemos, y somos una cultura que, por ejemplo, llamamos y decimos, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿sabes qué? Te quiero invitar a comer, disculparás que te llame. Somos una cultura que se disculpa. ¿Por qué se disculpa? Porque el origen está en esta guerra en la que los gobiernos no hicieron nada para subsanar la herida psicológica que nos dejó. Somos una cultura, digamos, en la cual permanentemente nos estamos flagelando, y este flagelo lo vamos a encontrar, por ejemplo, ya en la música y otros elementos. Entonces, yo digo, estos elementos que estoy planteando sirven como para la actualidad, ¿no? Para darnos cuenta, y creo que al darnos cuenta nos va a permitir salir de todo este dilema, ¿no? Pasemos a la segunda escala. Quito, si tiene una historia aborigen, una historia muy rica, ¿no? Pero opaca, como les digo, con brillos y al mismo tiempo tenue, tiene una escala 2. Esta escala 2 la conocemos como el Quito colonial. Y este Quito colonial no es otra cosa que cuando España viene a América en 1492, pero cuando llega a Quito, vienen en el año 1534 y van a tomarse Quito 300 años hasta 1822. En estos 300 años, los españoles, entonces ya tenemos otro responsable, los españoles se encargaron de anular estos 80 años que habían dejado la presencia de los incas en Quito. Se encargaron de borrar. Lo anularon, pero no solo que lo anularon, lo denigraron, lo mataron. Y por eso es que los españoles van a cometer uno de los más grandes genocidios que ha tenido la humanidad, en la cual murieron 72 millones de 75, y gran parte de esos millones corresponden a los quiteños. Entonces, la identidad colonial se va a imponer, esta cultura india se va a subyugar frente a una cultura blanca, una cultura española, una cultura aristocrática, una cultura en la que se desconocía todo lo que había en Quito Inca o Quito pre-Inca, lo desconocía y trató de borrar. Esa sería una segunda identidad. Ahora, luego Quito
se vuelve protagónica en varios sentidos y esa corresponde a una escala 3. Esta escala 3 es el Quito independiente. Este Quito independiente donde fuimos los quiteños, por extensión los ecuatorianos, el primer lugar en el que se opone y lanza una ofensiva al primer imperio de la humanidad, que era España. 300 años había gobernado América, pero Quito es la primera ciudad libérrima, la ciudad que asimismo se veía libre, la ciudad insumisa, esa es otra de las condiciones, ¿no? Es una belleza de los ecuatorianos y los quiteños, y esas bellezas de la insumisión, por ejemplo, para no olvidarme, la encontramos en la palabra carajo. Es decir, sabemos cuando nosotros los ecuatorianos decimos carajo. Sí, basta carajo. ¿Ah? Ya sabemos el grito de una madre, ¿no? Cuando nos dice carajo. Entonces, los quiteños y los ecuatorianos también tenemos, a pesar de estas debilidades que les comento, tiene a su favor otros elementos, esta condición de insumisión, una belleza estética, una belleza política, una belleza social, porque fuimos los primeros, los quiteños, los que se liberaron del imperio más importante que ha tenido la humanidad en 300 años, de una potencia. Y esa condición de insumisión le valió el calificativo de España de que Quito era enemiga del imperio. Y aquí, entonces, los quiteños somos más que los aztecas, somos más que los cusqueños, somos más que cualquiera, porque en aquel momento nadie podía tener el calificativo de enemiga, solo aquellos que le intentaron desafiar al primer imperio de la humanidad llamado España. Esa condición de insumisión es la que nos hace libres y esa forma de libertad de insumisión es la que está presente y subyace en la conciencia de los ecuatorianos. Y por eso nos identificamos y nos diferenciamos, en este caso, con Colombia, con Perú, con México, con Argentina, en donde la condición de insumisión solamente se explica las rebeliones, ¿cierto?, que Quito ha tenido. Si tomamos en cuenta estos 300 años, Quito tuvo 70 rebeliones, pero una más grande que otra. Y la mayor, la de mejores dimensiones, es la de 1809, la de 1810, donde son asesinados, pero en esta del año 1809 es la que corona, la cúspide, la que llega, la que pone en la condición más importante de la cultura política de los quiteños, y esta cultura política de los quiteños estuvo expresada en mujeres, de la talla de Manuel Espejo, Manuela Cañizares, de Manuelita Sáenz, de hombres brillantes, ¿no es cierto?, como Eugenio Espejo, y muchísimos más. Pero esta condición de ser un núcleo político, los quiteños, las quiteñas, ya conocían de lo que implicaba y conocían el significado de la libertad. Mientras las señoras o señoritas de Buenos Aires, de Montevideo, de Brasilia, de Lima, de Guatemala, El Salvador, estaban criando hijos, estaban reproduciendo hijos en la lógica tradicional, las mujeres de Quito estaban armando la revuelta libertaria. Y eso lo encontramos en escritos, en testimonios y una cantidad de elementos. Y esta idea de Quito independiente es lo que le da brillo. No solamente la condición de Quito Inca, de ser la capital del imperio, sino que esta condición de Quito independiente. Y esta condición de Quito independiente hace que seamos los primeros en el continente en forcejear con la primera potencia del mundo, como les mencioné, España en ese momento, se alza y la constitución de los quiteños lleva en sí esta marca, este sello, la condición de rebelión. Y esta condición de rebelión la vamos a encontrar en todos los levantamientos indígenas que ha tenido el Ecuador, ¿sí? Ahora, si hacemos una sumatoria de la escala 1, la escala 2 y la escala 3, podríamos decir que nos da la siguiente conclusión. Quito es una ciudad con valor histórico y es una ciudad que tiene un valor milenario.
Y por esta condición, ya comparativamente con otras ciudades, nosotros los ecuatorianos deberíamos sentir orgullo nacional. ¿Qué significa orgullo nacional? Es todo este tema que cuando nos enseñaban a cantar el himno nacional, se nos ponía la piel de gallina, pero se nos ponía la piel de gallina por un himno nacional. Acá se nos debe poner la piel de gallina por saber que Quito es una ciudad histórica y es una ciudad milenaria y que en su base y a lo largo de la configuración poseemos una condición histórica y somos milenarios porque en esa milenariedad Quito está conformada por diversos tiempos. Tiempo diverso y la suma de una serie de escalas temporales nos da una identidad de ser una ciudad pluritemporal, configurada en diferentes tiempos. La ciudad aborigen, la ciudad colonial y la ciudad independiente que luego se transforma en la República del Ecuador. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que se ha ido configurando en varios tiempos, somos los ecuatorianos y en particular los quiteños una ciudad multiétnica y al mismo tiempo mestiza. ¿Dónde podemos encontrar esta forma multiétnica? Nada más por mencionar. Vamos a encontrar lo multiétnico en las ruinas. Tenemos en Quito Cochasquí. Esta condición multiétnica la encontramos en el lenguaje, en el quichua, que es una herencia inca. Encontramos en las formas de convivencia que los incas dejaron en Quito y en Ecuador, como el amashua, no robar, no ser ocioso, no ser vago, ¿no es cierto? Los tres legados y principios éticos y morales de esta cultura encontramos en fiestas como el Inti, de ahí la cultura ecuatoriana es una cultura festiva. Al mismo tiempo encontramos esta historia en barrios tan emblemáticos como San Roque, y en San Roque vivió la familia de Atahualpa. Y por eso es que tenemos un barrio llamado El Placer, porque ahí los incas le otorgaron el significado de barrio El Placer. La presencia inca está también en el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Pero eso no nos cuentan porque es desempolvar una identidad. Y también encontramos en lugares sagrados, como el Panecillo, como San Juan, como Ichimbía, encontramos en pueblos, no solamente en lo que acabo de mencionar, el pueblo Quitucara es parte de esta herencia del Quito indio, encontramos en los rostros. Digamos que esta mezcla de las tres escalas nos da una característica muy particular del físico de los ecuatorianos, y si tenemos un poco de tiempo lo podemos conversar, cuál es la diferencia entre el venezolano y el ecuatoriano y el colombiano, y vamos a encontrar que el rostro de los ecuatorianos, a pesar de que se nos impone la noción de fealdad, que es una construcción, eso no es así, es un mito. Hay otros elementos que le configuran al físico de los ecuatorianos y también lo encontramos en los apellidos. Entonces, esta condición de historia de Quito milenario todavía se ha prolongado hasta la actualidad. Pero también tenemos, por parte de la colonia, por parte de la presidencia de España, vamos a tener, por ejemplo, el mestizaje cultural. Tenemos la fanesca, ¿no? Que ya estamos a vísperas de comer, es una mezcla, ¿no? Entre español y indio. La colada morada también tiene ese significado. El ponche, ¿no es cierto? Quien no ha comido el ponche es una mezcla, ¿no? Entre la cerveza, que era española, y los productos más bien ancestrales. El tema, la música, ¿no? El pasacalle, el pasillo. El pasillo es un género de la libertad, de la independencia. Solo que como estamos manipulados, ¿verdad? Para que los ecuatorianos no nos reconozcamos en la parte india, entonces se nos ha dicho que el pasillo es un género de borrachos. Pero el pasillo fue bailado, fue entonado cuando Quito se hizo independiente, ¿no? Fue tocado, la Manuela Sáenz, ¿no? Era una mujer que tenía estas características de ser muy propensa al pasillo. Lo que ahora sería el pasillo ecuatoriano tiene sus vestigios en Quito independiente. La cebada, la papa, ¿no? Se fueron mezclando. Los edificios que tenemos en el centro histórico de Quito es una mezcla de historia colonial, de historia indígena, y obviamente para los creyentes en la religión católica tenemos varios vestigios que forman parte de este mestizaje físico y a la vez cultural. Entonces,
No sé qué tiempo tengo. Ya. Esta última parte, unos minutitos más, entonces veríamos cuáles son las perspectivas patrimoniales. Es decir, el patrimonio no es otra cosa que la herencia histórica. En suma, diríamos que las tres escalas históricas se van a condensar en el patrimonio. Entonces, a lo largo de la reflexión del patrimonio en Quito, yo he encontrado que hay tres maneras de reflexionar el patrimonio. Es decir, tres maneras de cómo se incorpora la historia en el patrimonio. ¿Sí? Y la primera es aquella que habla de que el monumento en el centro histórico de Quito es lo más importante. El monumento físico. ¿Ah? Es decir, cuando digo monumento físico me estoy refiriendo a la iglesia. Entonces, el argumento central de esta perspectiva de cómo el patrimonio se expresa en el centro histórico de Quito, o también dicho de otra manera, cómo la historia, las tres escalas de la historia, se expresan en el centro histórico de Quito, se lo realiza a través de exaltar aspectos arquitectónicos y monumentales. Ahí radica entonces la visión de esta forma de concebir el patrimonio. Pero dado que los incas y la cultura pre-inca no dejaron huella, digamos, física, monumentos, porque los incas cuando vienen a Quito no tenían como propósito construir ninguna ciudad como el Cusco, porque cuando ellos vienen a Quito tenía otras características, no encontramos vestigios incas, y a pesar de que no son mayoría, pero todavía los podemos encontrar, digamos, contradictoriamente. Sin embargo, esta perspectiva concibe que el monumento es lo más importante. Y lo más importante del centro histórico, según esta perspectiva, son los monumentos de origen colonial. Entonces, cuando esta perspectiva subraya la importancia de los monumentos de Quito colonial, está haciendo alusión a esta etapa y desconoce esta etapa del Quito indio y desconoce, obviamente, el Quito independiente o el patrimonio republicano. ¿Sí? En eso pone acento. También podríamos establecer algunas reflexiones a través de la fotografía. El patrimonio monumental dice que es la iglesia de San Francisco, la Catedral Metropolitana o la iglesia de la Compañía, lo más importante y lo más rico del centro histórico. Ahí radica la identidad del Ecuador. En otras palabras, ¿en dónde radica? En la herencia colonial. Pero esta forma de mirar la historia y su patrimonio no dice quién construyó la iglesia de San Francisco, que eran albañiles. No nos cuentan que detrás de esta bellísima iglesia, lo cual nadie pone en duda, habían carpinteros. No nos dice que detrás de esta hermosísima iglesia había gente picapedrera, gente de barrio, gente de pueblo. Entonces, esta forma de pensar el centro histórico hace que el patrimonio tenga acento en el monumento. Y al acentuar en el monumento, deja de lado otras formas de riquezas culturales como el quichua, como la taptana, como la colada morada, como la fanesca y otras miles de formas culturales tradicionales que tiene Quito y su centro histórico en general. Esta forma de concebir el monumento, donde pone acento en la arquitectura, incluso subordina unas arquitecturas sobre otras. Y estas arquitecturas que son parte del centro histórico, como la iglesia Villa Encantada, que se encuentra en la Loma Grande, o la iglesia de San Roque, que también son monumento, no son parte del turismo y no son parte de las riquezas históricas y culturales que posee Quito. Entonces, dentro de esta misma corriente de pensamiento, hay monumentos más importantes y hay monumentos menos importantes. Y por eso es que estas y muchísimas más formas monumentales que posee el centro histórico de Quito no forman parte de las rutas
y de los recorridos históricos que posee Quito. Sí. Una segunda perspectiva es aquella que nos habla de un Quito diverso, de un Quito que hay que leerlo como una problemática social. Y esta perspectiva reconoce parte de lo que estoy indicando, que Quito es una ciudad milenaria, lo cual es correcto, es un Quito multiétnico, pluritemporal, lo reconoce, y que Quito es portador de sentidos y Quito al mismo tiempo es portador de conflictos, lo cual enriquece, y si ustedes notan, se pueden observar que hay una diferencia entre esta perspectiva y la anterior, la monumental. Y esta es una perspectiva que nos habla de que hay que democratizar la historia, es decir, hay que contar la historia, no solamente la historia española, ¿no? La historia colonial, sino que hay que contar, hay que democratizar, hay que hablar la historia patrimonial desde los barrios, y los barrios entonces con esta perspectiva fueron tomados en cuenta más o menos desde hace unos 40 años atrás. No obstante, el problema de esta perspectiva es que los barrios, ¿no es cierto? Los barrios que conforman Quito y el centro histórico, la Loma Grande, la Colmena, la Tola, San Blas, la Marín, San Sebastián, son barrios que son importantes desde el punto de vista geográfico y administrativo y solamente son tomados en cuenta en el papel. Y acá podemos encontrar que esta segunda perspectiva hace estudios muy importantes, lo cual, digamos, que enriquecen la reflexión, y ustedes están observando la Casa de los Siete Patios, que es una obra monumental, ¿no? Es una casa muy icónica que se encuentra en la calle Rocafuerte, y esta perspectiva, esta que dice que Quito hay que leerlo como una problemática social y que tiene varias historias, a partir de ponerle financiamiento, pues se adecuó una casa. Es muy hermosa esta casa de estilo republicano, no es colonial, en la que, digamos, que se les dio a gente muy pobre, gente que estaba viviendo en la calle, y se la adecuó, ¿sí? Pero digamos que esta perspectiva no plantea más allá de eso, ¿no? Unos diagnósticos bonitos, hermosos, en la que varias casas fueron recuperadas, se les dio a la gente más empobrecida, pero la pregunta es ¿por qué no ha cambiado el centro histórico de Quito? ¿Por qué sigue existiendo pobreza? Porque el límite de esta perspectiva está en que los cambios, si bien el análisis es correcto, los cambios de transformación son superficiales. Y esta perspectiva fue llevada a cabo por investigadores, por gente experta, académicos, por el propio municipio de Quito. En varias alcaldías se llevó a cabo esta perspectiva, y sin embargo hay una tercera perspectiva, la más importante a mi criterio, que es que la propia periferia, los propios barrios de Quito, y en particular los propios barrios del centro histórico, hablan. Y dicen, nosotros somos una tercera perspectiva. Y nosotros nos vemos a sí mismos como un lugar habitable, un lugar dinámico y un lugar cultural, a pesar de los conflictos que tenemos. Y esta perspectiva entonces considera que la primera perspectiva, recordarán la que les hablé del monumento, considera que hay que priorizar el espacio central. Este amarillo del centro es donde se encuentra el Palacio de Gobierno, ¿no? Dice que hay que priorizar esto y hay que construir calles bonitas, reformularlas, el turismo tiene que llegar aquí, ¿no es cierto?, a este color amarillo, ¿verdad? Porque aquí está la esencia de la identidad de los ecuatorianos, la colonial, y la segunda perspectiva toma en cuenta a todos estos barrios, pero los incorpora nada más en el papel, pero no hay cambios. Y la tercera perspectiva dice, nosotros los barrios que circulamos alrededor del centro histórico somos historia. Y no somos historia del papel, somos historia viva. Y somos historia viva porque nuestros ancestros lograron configurar una riqueza cultural expresada, por ejemplo, en la minga, como un patrimonio inmaterial, pero desvalorizado, y en todos estos barrios, la minga, el tema de la gastronomía, el tema de las formas de colaboración, la protesta popular, ¿cierto? San Juan es un barrio que siempre ha protestado. Estos barrios como San Sebastián, La Colmena, El Tejar, San Roque,
todos estos barrios contienen una riqueza milenaria, que es lo que les acabo de comentar. Y estos barrios se ven a sí mismos sin necesidad de que les den justificando su lectura, se ven como sujetos urbanos, que forman parte del conjunto protegido de Quito. Y ellos dicen que son Quito patrimonio de la humanidad, no tanto por la arquitectura, también, pero sobre todo porque ellos se ven patrimonio, ellos. Y esa es una forma distinta de concebir la historia y de mirar el patrimonio. Y los barrios, entonces, dicen ellos, están conformados por diferentes escalas históricas. Ellos van relatando, ¿no? Es una experiencia muy bonita que tuve la posibilidad de hacer. Van relatando que ellos son y forman parte de una escala histórica, son de distinta procedencia étnica, donde Quito no solamente es colonial ni solamente es republicana, sino que Quito es la sumatoria de la identidad regional, de la presencia del costeño en Quito, de la presencia del chota, del negro en Quito, y por ello la presencia del mestizo hace de los barrios y de Quito una experiencia cultural más allá del monumento, y se sostiene que la riqueza de Quito va más allá de la arquitectura, y la riqueza está en la cultura, en la etnia, en las tradiciones, en los problemas incluso, y todo ello da sentido de identidad y permite que los barrios sean protagonistas del desarrollo urbano que ninguna perspectiva lo ha tomado. Y son experiencias que tienen que ver con talleres artesanales, con patrimonios barriales. Los barrios tienen patrimonios barriales, desde cómo configurar el caramelo de Quito, las golosinas quiteñas, el maní quiteño, el helado quiteño, que son formas patrimoniales. Hay artistas locales, ¿verdad? Juegos de entretenimiento tradicional, mercados populares, ¿no? No sé quién ha ido al centro histórico, al central, ¿no? A comerse las guatitas o las corvinas famosas, o quién de ustedes probablemente sabe que en San Francisco se curan niños de espanto. Los mercados populares, las mingas tradicionales es un elemento de identidad, el deporte incluso se le incorpora, el arte, la fiesta, el comercio, la gastronomía, la diversión y la protesta callejera vienen a formar parte de lo que son y es la riqueza de Quito en este caso particular. Y ahí tenemos, para finalizar, unas fotografías de los poncheros. Estos son una experiencia muy bonita, digamos, en Quito hay 16, todavía persisten, ¿no? Su origen está más o menos hace 200 años, son parte de las identidades de los quiteños. El ponchero, hay una historia detrás de por qué se pone el color, por qué el carrito pequeño, eso es lo que les decía, ¿no? La cerveza que tiene como fundamento, la cerveza fue traída de España, pero al mezclarse con productos nativos, hace de la cultura del ponche, pues, un rico proceso gastronómico mestizo, ¿no? Acá tenemos una virgen. Cuando nos hablan de la religiosidad católica, nos hablan de la virgen que se encuentra en las grandes iglesias, ¿no? Del centro histórico. Esta es una virgen que fue bautizada por los propios pobladores de San Roque, la Virgen la Borradora. ¿Sí? Borradora viene del verbo borrar, ¿no? Y detrás de esta historia es muy bella, ¿no? Porque cuenta, pues, es un mito, ¿no? Pero que a la vez se convierte en una identidad. Esta virgen estuvo del lado de un campesino, porque borró un juicio que se le iba a cometer de manera injusta. Entonces, los pobladores le llamaron la Virgen Borradora, ¿sí? Entonces, y sin embargo, estas vírgenes no se las promociona en las rutas turísticas de Metropolitan Tours o tantas agencias que han habido a lo largo de la historia, porque no interesa, porque además está dentro de un barrio popular, y lo popular no es merecedor de cuidado y peor de exaltación. Acá tenemos figuras del deporte. El Centro Histórico de Quito dio glorias nacionales, nada más por mencionar. Una de ellas es el señor Daniel Guanín, ¿verdad? Él fue el primer ecuatoriano que ingresó al deporte mundial, a la asociación del deporte, a las asociaciones del deporte mundial, el primer ecuatoriano, y fue un habitante del Centro Histórico de Quito. Y cuando él propuso
que el centro histórico de Quito debería ser un lugar, los barrios, ¿no? Para cultivar el deporte, para que los chicos, en vez de estar en la delincuencia, se incorporen al deporte como una forma de socialización y de tomarse el espacio público. El municipio le dijo que no. Le dijo que no porque, o por lo menos, le apoyó de forma parcial, ¿sí? Y entonces, acá nada más ya tenemos unas imágenes y finalmente tenemos cómo el comercio, ¿no?, del centro histórico de Quito es bello porque es vivo. Y es bonito el centro histórico más allá de su arquitectura porque la gente le hace dinámico al centro histórico, ¿no? Acá tenemos una vendedora de rosas, la fotografía tomada en la calle Chile. Digamos que acá tenemos también la cultura, ¿no? Entonces, como sin saber la señora está llevando a cabo una identidad de los ecuatorianos, que es ser uno de los países que posee flores y la biodiversidad del planeta que se concentra en Ecuador y en particular en Quito. Somos un país megadiverso. La señora está aportando, sin saberlo probablemente, la biodiversidad del Ecuador. Sí, las flores, las más bonitas del planeta, son ecuatorianas. Entonces, aquí vemos cómo el patrimonio también puede combinarse con aspectos de las bondades de la naturaleza que posee Quito y Ecuador. Y finalmente acá tenemos un lugar, ¿no? La Plaza Arenas, un sitio emblemático donde la gente comercia y forman parte del dinamismo de las economías llamadas de aglomeración, donde la gente compra cosas usadas, y esto de comprar cosas usadas también da cuenta que el centro histórico de Quito es un lugar de pobreza, porque la gente tiene que vender cosas usadas y hay compradores porque no les alcanza para comprar cosas nuevas. Entonces, es un proceso donde muestra este centro histórico de Quito diverso, empobrecido, rico a la vez, pero con graves problemas, ¿no? Acá tenemos, por último, unas ferreterías que son no solamente el centro histórico es de sectores ricos, tampoco es solamente de sectores empobrecidos, sino también es un lugar de clase media. Y acá vemos unas ferreterías que han logrado mantenerse a lo largo del tiempo, más de 40 años, la ferretería Mari, que se encuentra en la calle Vargas, y acá al frente tenemos la Plaza Arenas, ¿no? Un lugar de cachinerías, de delincuentes, entre comillas, y claro, es un lugar dinámico que forma parte de nuestra heredad, ¿no? Y los barrios tan hermosos, tan bellos, ¿no? Miradores naturales que no se los ha podido aprovechar. Tenemos el barrio El Placer, ¿no? Acá tenemos al fondo el inmenso barrio San Roque. Es un lugar histórico, San Roque es uno de los más legendarios, los que más condensa historia, ¿no? En el centro histórico, y que contrasta con otra calle sumamente comercial, que es la Rocafuerte, y la calle, acá está al final, la Mama Cuchara. Incluso los propios moradores le dan ese identificativo donde la Mama Cuchara corresponde, desde el punto de vista de la gastronomía, hace alusión a la cuchara de palo que se sirve para mecer la colada, etcétera, ¿no? Entonces, aquí encontramos toda una riqueza que dista mucho de lo que comúnmente nos han comentado. Bueno, eso es lo que quería comentarles, compartirles un par de ideas. Agradecemos mucho a Raúl. Nos ha brindado las herramientas necesarias para poder comprender nuestros orígenes, tanto como quiteños y como ecuatorianos. Muchas gracias, Raúl. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas para el expositor en el chat de Facebook. Y ahora vamos a pasar al video Mapping, herencia de Lauren Langois, Iglesia de San Francisco, presentando en la Fiesta de la Luz del 2018. ¿Sí ves?
panecillo sin nada. Un panecillo sin la vista. Chévere, ¿no? Raúl, nos han llegado algunas preguntas. Vamos a comenzar con la primera. Nos dice, ¿qué políticas se podrían adoptar para la recuperación económica y social del centro histórico sin comprometer los derechos humanos de los diferentes actores sociales de esta parte de la ciudad? Sí, muy interesante la pregunta, le agradezco a la persona que lo hizo. Por un lado, me parece que el centro histórico de Quito realmente es muy complejo. Complejo porque a lo largo de su configuración ha ido amasando una serie de conflictos y estos conflictos no han sido resueltos. Entonces, si tomamos como punto de referencia los problemas actuales, uno de estos son los económicos y que se vieron agravados por la pandemia. Entonces, yo quisiera hablar más bien a partir de la voz de los propios moradores. Y hay un buró
del centro histórico de Quito, ¿no? Así se autodenomina, en la cual aglutina una serie de negocios, de propietarios del centro histórico, y su vocero quizás daba la solución en parte a la pregunta que se me ha hecho, y es que el centro histórico tendría que ser visto de manera integral, no solo un centro histórico visto por un solo rostro o tomado en cuenta en un solo rostro. Es decir, no solo priorizar el gran negocio que también conlleva el centro histórico, la gran empresa, ¿no? El turismo de gran escala o el turismo mundial, que le hizo merecedor al centro histórico de Quito de tal galardón, sino también considerar el pequeño negocio, el mediano negocio, el capital mediano en este caso, y la solución estaba en que se ubiquen políticas públicas donde se incorpore el pequeño comerciante junto con el gran comerciante o el mediano comerciante, y que el centro histórico de Quito sirva para que todos se beneficien, porque al momento se beneficia un segmento, y este segmento precisamente no es el barrial ni es el pequeño. Entonces, dado que hay un cobijo de riqueza del centro histórico, esta riqueza patrimonial y turística tendría que ser para todos. Y para todos significa, según este vocero de esta organización, tendría que ser inclusivo. Es decir, inclusivo en la medida en que se tome en cuenta el factor económico de crisis que está viviendo el centro histórico, Quito en general, pero a la vez las riquezas patrimoniales, las riquezas culturales que posee el centro histórico de Quito, sus rutas geográficas. Y todo esto implica que haya inversión pública. Y la inversión pública se da a través de presupuesto económico. Y además de que finalmente él señalaba de que una política pública inclusiva, democrática, que beneficie a todos, también incluiría dejar de que el centro histórico de Quito tenga políticas burocráticas. Y estas políticas burocráticas, y hay datos sobre esto, ¿no? De que muchos personajes o habitantes del centro histórico de Quito tienen sus pequeños negocios, pero son los procesos muy engorrosos que imposibilitan que su negocio pueda llevarse a fin término. Entonces me parece que son una serie de políticas, pero yo resumiría indicando que es una política estatal, es una política municipal, y que se priorice la vida de sus habitantes y no la mercantilización del centro histórico de Quito dirigido para un solo segmento. Y este segmento es el empresarial. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cree usted que la migración es un problema social que afecta el desarrollo de la ciudad de Quito? Y junto a esta pregunta nos dice, ¿qué políticas se deberían desarrollar para que esta, o sea, la migración, no se convierta en un problema social? Sí, también interesante lo que se acaba de preguntar, y lo primero que hay que definir es que Quito ha sido una ciudad que a lo largo de su configuración ha tenido inmigrantes tanto del interior del propio país, tanto que en los años 80, 90 se decía que Quito es una ciudad campesina, pero esa condición de campesino sumado a los otros grupos étnicos le daba la originalidad. Yo creo que esa es una riqueza, ¿no? Y luego también Quito tuvo años antes de los años 80 una migración que no era del interior del país, sino, por ejemplo, era una migración de judíos, sobre todo a partir o entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y prueba de esa presencia judía en Quito tenemos la construcción del Estadio Olímpico Atahualpa, que a propósito ya mismo fuera de Ecuador, y que antes jugaba ahí, ¿no? En el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, eso quiere decir que la ciudad, los migrantes dentro de la ciudad de Quito, es una nueva forma, es un nuevo matiz, que hay que leerlo así, un nuevo matiz dentro de esta ciudad pluriétnica.
porque las ciudades se construyen así. Entonces, yo digo, desde ese punto de vista, creo que la migración le enriquece, no le desmerece a ninguna ciudad, no a Quito, sino al mundo entero, porque el mundo tendría que ser un mundo sin fronteras. Y la migración cruza por una necesidad. Nadie migra porque tiene más de lo que ostenta. Sobre todo las migraciones son de tipo económico, tema laboral, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que no es un problema si es que estas migraciones son planificadas. Si son migraciones que se dan sin planificación, lo que hace es que esto produce alteraciones. Y todos sabemos que ahora mismo nos encontramos con un problema migratorio, sobre todo de venezolanos, en su momento colombianos, pero también cubanos y quizás en menor escala haitianos. Y todas estas migraciones externas, muchas de ellas no tuvieron un proceso planificado por parte de los cabildos, en este caso de Quito. Cuando una migración no es planificada, se convierte en un problema. ¿Por qué en problema? Porque primero se necesita de una infraestructura. Es gente que se va a enfermar, como cualquier ecuatoriano que va por el mundo. Y esos que se enferman necesitan ir a un hospital. Pero no solamente que se enferman, sino que necesitan de educación. Además necesitan agua, necesitan trabajo, necesitan vender, conseguir recursos para sobrevivir. Cuando esas migraciones no son planificadas, se convierten en una dificultad. Pero entonces la migración como tal no es el problema, sino de quienes están a cargo de la planificación. Y claro, eso significa que hay que regularles, hay que poner un número adecuado, pues las migraciones no pueden exceder más allá de un número, porque en Quito no pueden haber más de 3 millones de gente migrante, porque colapsaría. Entonces, también se imponen las condiciones geográficas, las condiciones de infraestructura, y en resumen diría que más que ser un problema, tiene que ser una integración, pero esa integración tiene que ser planificada. O sea, también creo que ha habido migraciones que molestan, ¿no? Y claro, eso ya llega a un ámbito de la xenofobia y eso tampoco es correcto, ¿no? Y son las normativas las que regulan. Es decir, una migración regulada, ordenada, planificada, es totalmente válida aquí o en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Raúl. Queremos agradecerle nuevamente por esta exposición que nos ha traído muchas cosas interesantes en que pensar también en nuestra identidad. A continuación, le doy el paso a Gloria. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que el tema es un primer abordaje sobre de la ciudad, que creo tenemos que seguirla discutiendo, justamente porque somos una ciudad, como decía Raúl, diversa, multiétnica, multicultural, con, digamos, una herencia histórico-cultural muy importante y que creo que también ha marcado la historia no solo de Quito, sino del país y de Latinoamérica. Muchas gracias, Raúl, y agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo. Esperemos que las conferencias pues sigan abriendo los debates importantes para el país y para la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.